vamos a ver si podemos ver en esta primer parte una primer parte de un documental que se llama El siglo del individualismo, que bueno, apareció como una posibilidad de comentarlo a partir de los colegas, que ya lo venían discutiendo con otro colega. Les presento al licenciado Guillermo Díaz, que algunos ya lo conocen de otras intervenciones, y al licenciado Diego Yaiche, estoy un poco disléxica, que van a comentar, por lo menos vamos a tomar la primera parte de este documental, que dura 4 horas. Hoy vamos a tomar solamente la primera parte y a partir de ahí los comentarios. Les leo el comentario que me acercaron Guillermo y Diego. Después los presento a cada uno de ellos. Después Diego va a hacer un pequeño comentario y empezamos a ver el documental. Y después tenemos los comentarios. A partir de la documental de Adam Curtis, The Century, atiendan mi inglés, of the Self, del año 2002, tomamos testimonio que la primerísima introducción y eficaz incidencia de la teoría freudiana en los Estados Unidos estuvo a cargo de Edouard Bernays, sobrino político del inventor del psicoanálisis. Recién comentaba con una persona que estuvo a la tarde que él pensaba, como muchos de nosotros, que había sido introducido mucho más tardíamente, o por lo menos a partir de 1909, pero digamos no esto. Esta serie fundamenta cómo, importando las teorías de Sigmund Freud, empresarios primero y gobiernos después confiaron en poder sacar provecho y controlar el nuevo fenómeno que presentaba el siglo XX, Die Massen. El efecto de encauzar este fenómeno de amenaza del orden social como motor de la economía mercantil hizo que un prestigioso hombre de negocios declarara que deben ser cambiadas las necesidades económicas en deseos culturales. Las personas deben ser entrenadas para desear cosas nuevas, incluso antes de que las hayan consumido por completo. El deseo del hombre será aquello que debe eclipsar ahora sus necesidades. Paul Mazur, 1930. Si bien la dinastía de Freud es la que se halla en el corazón de esta historia, Edouard Bernays, sobrino e inventor de las public relations, Anna Freud, hija y educadora del psicoanálisis, y Matthew Freud, nieto y actual gurú de la comunicación empresarial, los actuales practicantes del psicoanálisis no quedan exentos de manifestarse al respecto. Les presento entonces a Diego Yaiche, que es psicoanalista, supervisor del equipo de niños del Centro de Salud Mental Mario Tizminetsky de La Matanza, docente del posgrado en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 14. Miembro del grupo de investigación en psicoanálisis Lacan cronológico y fundador del Buró Clínico del Oeste, coautor del libro Interrogar al autismo, de Ediciones del Cifrado. Luego les presento a Guillermo Díaz, después que ahora Diego inicie el comentario. ¿Sí? Bueno, yo presento después. Bueno, ¿Sí? Un comentario respecto a la elección. ¿Se escucha bien? ¿Hacia atrás? Respecto a la elección de este documental, no ha sido una elección inocente, ¿no? En principio, digamos, en este documental confluyeron varias conversaciones, ¿no? Conversaciones que yo he tenido con un grupo de gente y conversaciones que venía teniendo Guillermo con otro grupo de gente, ¿no? Esas conversaciones, digamos, en una invitación que tuve por parte de Guillermo, produjeron un efecto muy interesante y esta conversación empezó a incluir más gente, ¿no? En este sentido, un poco la idea de, digamos, de traerlo, el documental, es hacerlos partícipes de esta conversación, y también lleva una invitación, ¿no? Si hay alguno que quiere plegarse, sumarse a esta conversación, está abierto, porque así fue desde el inicio, con la dificultad de, digamos, llegar a una conversación que ya está empezada, ¿no? Lo cual es una dificultad, pero no es imposible, ¿no? Todos tenemos la experiencia de
de incluirnos en alguna conversación que empezó antes. De hecho, es casi una cuestión estructural, ¿no? Así que bueno, un poco este es el planteo nuestro, lo cual va a venir bien siendo la hora y que alguna gente viene de más temprano para que sea una cosa un poco más fluida y después de 50 minutos de documental no tengan que aparte escucharnos hablar 50 minutos. Así que la idea es que podamos de alguna manera volcar acá el mismo espíritu de conversación que ha tenido desde el comienzo los que nos hemos encontrado con este documental. Bien, les presento entonces a Guillermo Díaz, que es psicoanalista también, fue miembro de la Escuela Freudiana de la Argentina, miembro fundador de la Asociación Civil Intervalo, una ONG dedicada a la cultura, al arte y al psicoanálisis, y de Espacio Urbano, un centro cultural y teatral. En la actualidad dirige el sello de Ediciones Intervalo, es miembro del grupo de investigación en psicoanálisis, también Lacan Cronológico, y miembro de Cuestiones en Psicoanálisis. También participante de la École Lacanienne de Psicoanálisis. ¿Sí? ¿Está correcto todo? Demasiado. Demasiado. Entonces podemos empezar a ver el documental, si les parece la primera parte del documental, así después tenemos los comentarios. Si alguien quiere hacer algún comentario para aflojar un poco la tensión. Bueno, ¿podemos empezar? Sí, sí. ¿Con ustedes? Sí, bueno, me parece que esta invitación de Diego a tomar la palabra, ¿no? Hacer algunos comentarios, de todos modos también nos va a permitir algunas notas o algunas transmitirles también algunos sesgos por donde en estas reuniones que Diego mencionó junto con otros lectores y practicantes de psicoanálisis, llevamos adelante. Yo quisiera un paréntesis breve para agradecer formalmente la invitación de Isabel García a este espacio, por supuesto las autoridades también de la Universidad de Palermo, y también agradecer la presencia de ustedes acá y de aquellos participantes de estos encuentros que nos vienen también acompañando con su producción y con su lectura, ¿no? A la que, como dijo Diego, también están invitados todos y cada uno de acá en adelante. Así que bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, la presentación tiene todos sus sesgos, sus aristas, así que bueno, abrimos un poco y de todos modos, bueno, si algo podemos contar de por dónde estamos considerando la lectura de esto, ¿no? Si quieren un poquito más, les puedo dar la voz a Carné mismo, ¿no? que es lo que decía este hombre en el año 1928, ¿no? En una de sus textos claves que se llama Propaganda. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, les digo solo cómo empieza, como para que vean un poco. El capítulo 1 de este libro Propaganda se llama Organizando el Caos. Y empieza nada menos que de esta manera. Dice: la manipulación consciente e inteligente de las costumbres y las opiniones de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Los que manipulan este mecanismo inadvertido de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder dirigente de nuestro país. Así abre su obra sobre la propaganda Edouard Vernet en el año 1928, que estaba en pleno apogeo, ¿no? Ahí, antes de la caída de la bolsa. Bueno. Bueno, mientras se va armando alguna intervención, alguna pregunta o algún comentario, yo les puedo ir comentando, les puedo ir refiriendo muy brevemente, a título de menciones, y que no van a agotar las puntas de lectura que están abiertas y que se pueden retomar, pero les puedo ir comentando, por ejemplo, que uno de los modos, entre otros, para... Sí, no sé cómo estoy con esto. ¿Se escucha bien, no? ¿Está bien así? Porque es de lejos. ¿Es de lejos? Claro. De lejos no se ve, dice. Sí, algunos autores y algunas lecturas que hemos considerado.
y que están en curso, ¿no? Esto, insisto, no agota las referencias que también después Diego va a poder retomar, pero entre ellas está casi indiscutiblemente la lectura de Carl Schmitt con el texto de 1922 sobre el concepto de lo político. Como ustedes saben, o más o menos pueden acceder a estos textos, hay una conversación de Walter Benjamin con Schmitt que va a durar casi una década, en donde va a estar en cuestión cuál es el orden del campo, cuáles son las condiciones del campo que se puede nombrar como campo político, ¿no? En este sentido, una de las hipótesis fundamentadas, argumentadas que estamos considerando es que lo que en Schmitt aparece como campo político es estructuralmente similar, homeomorfo sería el término más topológico, si me acompaña Mónica, a lo que es el campo freudiano. Las condiciones de estructura del campo político en lectura de Mick son homeomorfas, similares a lo que podemos ubicar como campo freudiano. Pongo a mi cuenta, pero a consideración de conversarlo, que la operación de Bernays, la operación de discurso, la operación discursiva, se corresponde con el campo freudiano. No solamente en la superficie de decir está al tanto de las teorías, sino que la aplicación concreta y el efecto. El efecto de cierta consolidación ocurre en lo que podemos llamar campo freudiano. Guillermo, sí. Y en ese sentido, este campo freudiano se constituye sobre el llamado principio de soberanía, ¿no? que es el gran aporte de Schmitt a la teoría política o a lo que él llamaba la teología política, ¿no? O sea que, digamos, para que se pueda constituir un campo, digamos, cerrado, ¿no? Tiene que haber un elemento exterior, digamos, ese es todo campo que está constituido de esa manera se constituye en base al principio de soberanía, ¿no? Vamos a ver si esta es la única vía. Sí, es un operador importante lo que sería la instancia de soberanía en la constitución de este campo. Yo pensaba, por ejemplo, hoy antes de venir para acá, tomaba una frase así que me cruzaba de algunas otras lecturas en relación a distinguir el poder de la ley, por ejemplo, ¿no? En el sentido de lo que hemos visto, se podría decir, lo pongo a consideración, que es respecto a lo que normativiza al deseo, no es una ley, sino que eso es un poder. No toma en cuenta una ley, sino que al modo de que Bernays normativiza o le pone las normas de funcionamiento al deseo, hay una anticipación que es una lectura que le agradezco a Diego porque quizás la pueda retomar ahora, hay una anticipación que no permite encontrarse con una ley, sino con un poder que anticipa una normativización del deseo. En ese sentido, también hay cuestiones que quizás más clásicamente en el psicoanálisis las podemos leer con Antígona y con todo el desarrollo de este campo de cuestiones, pero que también ustedes ven que toma una actualidad en lo que hemos visto. Lo que vamos a ir situando, y esto es uno de los ejes de esta conversación, es otro interlocutor que no aparece en este documental, que es Jacques Lacan. Lo que hace Vernet, uno podría pensar, es algo más que una normativización del deseo, es inventar el deseo, ¿no? O sea, Vernet inventa, el deseo dentro de, los parámetros que sitúa bastante bien el documental. En ese sentido vamos a ubicar, respecto a este movimiento que está ocurriendo del lado americano del Atlántico, otra invención del deseo, ¿no? Con unos años de diferencia, que va a ser Lacan, ¿no? Entonces vamos a ubicar cómo
la invención del deseo, llamémosle lacaniano, de alguna manera está dialogando, más que dialogando, se está oponiendo a esta invención del deseo que está ocurriendo, digamos, en terreno americano. ¿Querés continuar? Sí, ¿Hay alguna pregunta? Veo algún gesto de intervención o pregunta, ¿sí? No vamos a hacer una ponencia académica, así que pueden intervenir en cualquier momento. Yo pregunto entonces. Claro. Yo no entiendo por qué decís que Bernays inventa el deseo. Inventa, digamos, lo tenemos en la frasecita de Paul Mazur, ¿no? Esta idea de que, digamos, al sujeto se lo podrían enviar por una vía donde demande objetos, ¿no? Antes que estos objetos pierdan utilidad, y vamos a ver esta vía qué otra vía impide, ¿no? Porque esta vía es una vía que impide otra vía. A eso Bernal le llama deseo. Es una definición de deseo. De hecho es un acto performativo. Que la necesidad se transforma en deseo. Sí, pero un deseo muy particular. Un deseo muy particular. Para mí es como un revestimiento de la necesidad. Bueno, otro color, efectivamente. Pero hay un acto performativo, ¿no? En una sociedad donde esto no existía, ¿no? Porque, digamos, nosotros, todos los que tenemos nociones lacanianas, entonces ya tenemos esta diferenciación, necesidad, demanda, deseo, como si esto fuera algo que existió desde siempre. No, hubo una creación de esto. Y una creación previa, ¿no? A que, y esto, digo, no soy el único que lo dice, pero me hago cargo, este acto performativo que es la metáfora paterna de Lacan, ¿no? Que es en la década del 50, donde junto con ese acto performativo que es la metáfora paterna, también Lacan enuncia, digamos, esto es a la altura del seminario de las formaciones del inconsciente, una nueva definición del deseo, que incluso es distinta que la noción de deseo que había manejado hasta ese momento. Entonces, digo, este acto, esta es un poco una de las conversaciones, es que este acto de Lacan está también, digamos, más que dialogando, oponiéndose a esto que estaba pasando del otro lado de América. ¿Por qué Lacan necesita, en el momento que toda su clínica le dice que, digamos, que la función paterna hace agua por todos lados? Hoy en la película anterior aparecía el tema del Edipo en Pasolini. Yo agregaría, la película la había visto en otro momento, agregaría algo que el Edipo de Pasolini no es un Edipo anormal, es la salida que empieza a detectar Lacan en la década del 50, viril generalizada. O sea que no es un caso raro el de Pasolini, sino que es lo que empieza a detectar Lacan, y ahí habla de los famosos hombres a los que les tienen que bajar los pantalones, dice Lacan. Esto lo ubica en Juanito, lo ubica en los Leonardo da Vinci de la época. Entonces empieza a aparecer justamente, digamos que en la clínica y en las lecturas que empieza a hacer Lacan, por un lado, la función paterna hace agua por todos lados, pero no solo porque no hay un hombre que pueda ocupar este lugar del padre imaginario, feroz, etcétera, sino que la imago paterna misma empieza a hacer agua. Ahora, en ese momento, Lacan enuncia, ¿no? Digamos, la metáfora paterna. Entonces, esto es un acto performativo de Lacan que tenía, entre otras cosas, digamos, su fundamento en la lectura que estaba haciendo Lacan de lo que venía pasando en ese momento. Y tenía sus razones por las cuales necesitar sostener todavía en el centro de la función simbólica al padre. Bueno, este es uno de los ejes que estamos discutiendo, ¿no? ¿Guillermo? Sí, y otro sesgo, otras consideraciones. Esto como una consideración importante, ¿no? De hacer una lectura que permita no solo teóricamente, no solo canónicamente ubicar la transmisión de una enseñanza, sino en la práctica, en una práctica efectiva, ¿no?
en la reunión anterior con los colegas y con los participantes de este grupo de discusión, de trabajo, particularmente a mí uno de los modos que me empezó a interesar entrar en la lectura a partir de la documental es ubicar que en esa época, ahí sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hay una proliferación de textos que empiezan a considerar de otro modo, de un modo más moderno, por decir así, o más actual para finales del siglo XIX, la función del espacio, ¿no? Ahora me explayo un poquito. ¿Por qué? Porque usted ven que la documental nos reordena respecto de que Freud era muy actual en su escritura. Freud empieza a escribir Psicología de las Masas, empieza a escribir El malestar en la civilización, no sin los acontecimientos muy actuales, ¿no? Lo cual también es una enseñanza para nosotros, los que nos interesa leer y escribir o hablar con otros y conversar, no, en una conversación que no tenga el plano del deseo del profesor o el deseo de orientarle casualmente los deseos a los demás, ¿no? Al menos así entiendo cómo se puede nombrar la práctica que comparto con otros colegas. Entonces, en este sentido, hemos encontrado un autor, lo vamos a nombrar porque va a ser bienvenido si lo quieren ir leyendo y ubicando, que es un autor que es el barón von Westphal, ¿no? Se los ubico rápidamente. Es un aristócrata alemán, en ese momento, bueno, ustedes saben, los estados estaban todavía organizándose, pero es alguien que por tener la buena suerte de haber sido arruinado por la guerra, por la Primera Guerra, se empieza a publicar sus investigaciones. Y entonces, en un texto que llama Ideas sobre una concepción biológica del mundo, es un texto que está en línea con autores que hacía 20 años antes de ese texto estaban trabajando la cuestión del individuo y el espacio, la geografía. Espacio vital es un término que en alemán va a ser uno de los términos estructurales del modo de armar el uno en Alemania. Ustedes han podido percibir que el modo de armar el uno en Alemania no es el modo de armar el uno en Estados Unidos. Hay distintos modos, sin embargo, la conexión Bernays-Goebbels hace que haya una conversación en función de cómo organizar algo de este espacio llamado la masa, ¿no? Digo, poder considerar que la masa no solamente la suma de los cuerpos, o sí, pero que eso ocupa un espacio. Se trata del cuerpo y del espacio. En este sentido, los textos de von Westphal van a girar, y acá tengo algunos colegas que comparto sus espacios de trabajo, que creo que también van a poder acompañarnos, estoy viendo a Oscar y a Guillermo, van a girar en función de las teorías de Darwin, ¿no? Hemos citado un poco así anecdóticamente, pero está documentado que en una de las cartas de amor a su dama, que von Westphal titulaba Cartas biológicas a una dama, en un momento le comenta que esta comedia del mono empieza a concluir, ¿no? ¿Y por qué? Porque está dando cuenta de un modo de cómo se organiza el espacio para los cuerpos en función de quisiera decir así, una nueva concepción de la biología. En este sentido, biología es un término que empieza a tomar otra dimensión en el discurso que nos interesa, ¿no? Como espacio, como espacialidad, como esto que el comentador dice al principio de la operación de Bernays, ¿no? O sea, no solamente tener ese terrible sintagma que era la antorcha de libertad, sino de, en una concentración de masas, haber puesto en visibilidad un pequeño conjunto dentro de un grupo más amplio que pasaba al acto de fumar en una especie de deseo novedoso, nuevo, inventado probablemente, que después retroactivamente podría decirse sí, esto estaba reprimido y tenía que salir, ¿no? Bueno, no sé si es muy digresivo, pero la idea es considerar algo del orden del espacio, ¿no? El espacio en que nos movemos. Vieron que recién lo pesqué ahora, porque yo no me había detenido antes, pero leí una frase que me llamó la atención. Se habla de la mente de las masas. Muy interesante, ¿no? Para mí, por lo menos, porque quizás uno tiende a individualizar y decir, bueno, cada uno tiene una mente, digamos, ¿no?
Esto de mente de masa, yo en este momento lo poleo exactamente como el espacio, mente como espacio, ¿no? Donde se aloja donde se alojan los cuerpos, de a uno, de a muchos, ya no se sabe cuál es la división, las distancias, las proximidades, las proximidades, y algo de este sesgo también estamos trabajando, ¿no? ¿Hago un comentario? Sí, claro, por favor, bienvenido. Me pareció muy interesante el documental y retomo la importancia del diálogo también que se muestra entre Bernard y Goebbels, por algo, porque se pareciera, ¿no?, que, no sé si es una antinomia, pero alguna cuestión como si en América se diera lugar a un sujeto racional y el nazismo al aspecto más irracional de las masas, ¿no? Como una cuestión un poco polarizada, pero que el diálogo, si justamente puede haber diálogo entre Bernard y Goebbels, digamos, hay algo más de trasfondo. Y retomo lo que comentabas en un inicio sobre el campo político de Smith, ¿no? Las condiciones del campo político de Smith, que lo veías con alguna similitud con el campo freudiano, ¿no? Sí. Del otro lado, con el campo freudiano. Y que este campo político, hablando de Smith, dentro de una de sus cuestiones se dedicaba armar o pensar el principio de soberanía, Sí. ¿no? Soberanía que desde el siglo XVIII, ¿no?, en función del liberalismo que se empieza a instaurar, ¿no?, esa soberanía, podemos decir que globalmente va tomando distintos matices, pero una misma columna vertebral. Soberanía americana y soberanía alemana o nazi eran distintos pensares, distintos pensamientos sobre la soberanía, eso es claro, con un trasfondo liberal, me parece, en ambas situaciones, incluso en el marco del nazismo, ¿no? Y por eso también me parece interesante esto de remarcar la presencia de la democracia en la asunción de Hitler. Y bueno, después, muchos años después, perdón que por ahí estoy conectando. No, adelante, cosas, por favor. Muchos años después, cuando Adelante. ponen lo de Futurama, donde dicen, bueno, democracia y corporaciones, ¿era? Sí. Capitalismo son un matrimonio, no se tienen que... Es que es una condición de que sean un matrimonio, digamos, si no, no hay mercantilismo, por lo menos en términos actuales. Me parece que en realidad ahí lo que vela un poco es que se necesitaba reforzar esa idea de matrimonio entre capitalismo y democracia, era el temor a otras formas, lógicamente, que estaban en boga en ese momento, ¿no? Sí. Comunismo, socialismo, etc. Pero a lo que voy es que algo interesante es que justamente Smith habla del campo político, pero lo que instaura es una economía política, ¿no? O sea, por ahí tomo un poco a Foucault, pero lo que tratan de desarrollar es una economía política. Y esto también me parece súper interesante, pensarlo en relación al campo freudiano, digamos, ¿no? Porque justamente es una economía, tomando Lacan también, es una economía de los goces. Y me parece que lo que muestra el documental muy bien es cómo ese discurso, o como el campo, si tomamos esa palabra también en los espacios, es tomado de un lado del continente y del otro, ¿no? Me parece como interesante a despegar un montón de cuestiones, Sí, absolutamente. ¿no? Sí. Queda usted invitada formalmente a sumarse a esta conversación. Muchas gracias. Sí, claro. Digamos, el capítulo termina justamente en la posguerra, ¿no? Vos decías, parecería como que, digamos, hay una visión como que son dos cosas opuestas, digamos, ¿no? Sin embargo, justamente, y esto es, digamos, de los 4 capítulos, los dos más interesantes son el primero y el segundo. El tercero y el cuarto, no tanto. Justamente en el segundo capítulo ubica, digamos, cómo esto le rebota a Estados Unidos. O sea, justamente, Estados Unidos teme que se repita la experiencia alemana en Estados Unidos. Este es el temor, digamos. Y ahí es donde, digamos, empieza a ocupar un lugar central Ana Freud respecto a esto, ¿no? Sabemos que, digamos, digamos, respecto a la interna de la IPA, para la década del 50 Lacan ya había tomado partido por Melanie Klein, ¿no?
y digamos, por múltiples cuestiones, ¿no? Pero también por esto, ¿no? Una cuestión que digamos, que va paralela digamos, a lo que plantea Guillermo y que toca este tema de la economía de los goces, que Lacan, uno podría pensar que Lacan tiene todo, digamos, desde la década del 30 hasta la década del 50, digamos, el pensamiento de Lacan es un pensamiento familiar, ¿no? De hecho, digamos, un texto que para mí es central en la obra de Lacan es el texto de la familia, ¿no? Pero si uno puede ver que si hay algo que pasa a la altura del Seminario 5, que es donde él da su nueva definición de deseo, ¿no? Es que Lacan rompe con la familia, ¿no? Pero digamos, literalmente, digamos, su encuentro con Juanito, ¿no? Le hace a Lacan romper con el modelo familiar. Y en el Seminario 5 dice cosas muy fuertes. Por ejemplo, dice cosas como que digamos, el Edipo no está en la familia. No hay que buscarlo al Edipo en la escena familiar, sino que el Edipo hay que buscarlo en la otra escena, por ejemplo. O dice cosas como, por ejemplo, eso que llamamos padre, ni siquiera tendríamos que llamarle padre, ¿no? Entonces, lo llamativo, y esto es un punto interesante, por eso yo planteo que la metáfora paterna tiene una carga performativa, es porque en medio de ese planteo, que bueno, ahora vamos a ver hacia dónde puede ir de Lacan, ¿por qué Lacan sigue sosteniendo la cuestión del padre en el centro de la función simbólica? ¿No? Cuando por otro lado, al mismo tiempo que él dice la metáfora paterna va a resolver todos los impases del Edipo, por otro lado está diciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué Lacan hace esto? Porque es una intervención digamos, en el campo freudiano, digamos, pero mucho más allá del campo freudiano esta intervención, ¿no? Entonces, bueno, después retomamos. Si querés seguir por donde venías, ¿querés algo más? No me acuerdo por dónde venía. Estábamos con el varón. No me acuerdo estamos con el varón, sí. Sí. Bueno, pero lo convocamos cuando sea necesario. Me hiciste pensar en ese... cuando marcás fuertemente, digo, el encuentro con Juanito, parece que retomo un poco esta puntada de el encuentro con la fobia, en el sentido de esto que recién les comentaba, de uno de los modos de acercarse a una lectura, entre otros, es considerar la cuestión del espacio, la cuestión del espacio. Una de las obras precursoras del ideario del modo de armar el uno en Alemania, una de las obras precursoras es una obra de Paul Vidal de la Blache, que escribe una nueva geografía, ¿no? en su nueva tabla de geografía para Francia, es de 1903, y en resonancia, en Francia, pero en resonancia con el espacio alemán, digamos, está la obra de Friedrich Ratzel, sobre un término, lo digo con el alemán que hasta acá pude aprender, que es el Lebensraum, que se puede traducir como espacio vital. Esta es una idea organizadora de los modos de armar el uno, al modo de Alemania, digamos, ¿no? Dice acá, el autor que tengo en la mano es George Agamben, para dar la referencia y saldar deudas de lectura. Dice Agamben que estas dos obras, 1897, La política de la geografía de Ratzel, sobre el término Lebensraum. Ustedes escuchan el Lebens, escuchan el Leben, la libido, esta cuestión que aparecía en el documental como, no, se trata del amor. Y le dice en la entrevista, ¿pero no se trata del odio? No, se trata del amor. Evidentemente una versión no tan romántica, ¿no? O sí, según como la pensemos. La obra de Ratzel, de 1897, la geografía, política geográfica, y que es la verdadera traducción, política geográfica, y el tableau y la geografía de Francia, 1903, son los dos textos que vienen a preanunciar
parte del nuevo modo de concebir este campo político a lo Smith, ¿no? En donde que quizás, digo, audazmente o no, lo vamos a poner en consideración, decimos que estructuralmente, por la función de la soberanía, por la función de la excepción, por la función del A-1 que no, el campo se cierra. Entonces, en ese sentido, campo freudiano y campo político a lo Smith comparten la misma biología, la misma semiótica de la biología, para despegar un poco la biología de los libros de hojas y de células, ¿no? Ese -1, ese que no, podría ser el padre muerto, ¿no? El famoso padre simbólico que, digamos, que Lacan sostiene a ultranza en la década del 50. Entonces, voy a preguntar por qué. Claro. O sea, ¿por qué, por un lado, por qué en ese momento Lacan necesita sostener este principio de soberanía? ¿No? O sea, debe tener una razón muy valedera. Bueno, un poco la conversación, la pregunta que estamos haciendo es si, digamos, si la razón por la cual Lacan en ese momento necesita sostener ese principio de soberanía es por la lectura que estaba haciendo Lacan de lo que estaba pasando al otro lado del Atlántico, ¿no? Yo les decía que en ese giro de la década del 50, Lacan rompe con la familia, ¿no? Vamos a decir, rompe con la escena familiar y empieza a plantear, ¿no?, que las cosas suceden en otro lado, ¿no? Que, bueno, como uno podría pensar, el padre de Pasolini podía hacer lo que fuera, ¿no? Podía estar a la altura o no estar a la altura de lo que requería el mito, pero no importa eso. Lacan decía, eso puede producir efectos o ninguno. La cosa no se juega en esa escena, en la escena familiar, se juega en otro lado. Y ahí es donde Lacan, y acá aparece cómo, digamos, lo que está elaborando tiene que ver también con una creación del deseo, ¿no? Donde Lacan empieza a hablar de este deseo de otra cosa, ¿no? Uno, en realidad, si lee atentamente, digamos, los textos hasta ese momento de Lacan podría haber prescindido tranquilamente de la noción de inconsciente. Tranquilamente. Toda la obra de Lacan, desde la familia para arriba, se sostendría tranquilamente sin la noción de inconsciente. Sin embargo, uno empieza a ver que a partir de ese momento, la noción de inconsciente en Lacan empieza a tener un valor fundamental. Valor que sabemos que muchos años más tarde va a dejar también, ¿no? Cuando empieza a la altura de con el Umbebus, ¿no? Donde Lacan dice, digamos, no hay que hablar de inconsciente, ¿no? Entonces tenemos un momento, uno podría situar un momento de Lacan, un momento familiar de Lacan, donde la noción de inconsciente brilla por su ausencia, un momento donde él, junto con esta performatividad de la metáfora paterna, empieza a aparecer la noción de inconsciente, y un momento posterior donde la noción de inconsciente él la puede dejar sin ningún tipo de peligro, ¿no? Entonces, empieza a aparecer, digamos, casi como cuestión, digamos, clave, digamos, filigrana, este famoso deseo de otra cosa. ¿Y qué dice Lacan de este deseo de otra cosa, que para él empieza a ser central? Dice que los distintos colectivos sociales, ¿no?, dice que pueden ser definidos por la satisfacción que dan al deseo de otra cosa. Dice que un colectivo social es una forma institucionalizada del deseo de otra cosa. Nada más ni nada menos. Entre estas formas institucionalizadas del deseo de otra cosa ubica, por ejemplo, el burdel, ¿no? Lacan, ¿no? Ahí aparece el famoso texto de la obra de teatro de Genet, el balcón, ¿no? Pero le ubica, digamos, distintas formas institucionalizadas que, por ejemplo, algunas que apuntan al tema del aburrimiento, que no es una cuestión menor, ¿no? Ahora, Lacan dice que todas estas cosas son formas institucionalizadas del deseo de otra cosa. Uno podría pensar que con quien está hablando es con Vernet, porque la sociedad de consumo lleva a un nivel, pero mayúsculo, una forma institucionalizada del deseo de otra cosa. Uno podría pensar,
digamos, la sociedad americana, el colectivo americano, si lo tuviera en la década del 50, si hubiera que definirlo, cuál es esta forma institucionalizada, domesticada, como queramos llamarlo, ¿no? Tiene que ver con la sociedad de consumo, ¿no? Ahora, uno acá se puede hacer una pregunta. ¿Se habrá dado cuenta, y esto les dijo para que vayan a ver la película, la 2, ¿se habrá dado cuenta Lacan que el inconsciente familiar que propugnaba Ana Freud también era una forma institucionalizada del deseo de otra cosa? Porque justamente si hay algo que promueve en esta versión pedagógica que intenta extender por Estados Unidos, ¿no? Con toda una escuela para padres, digamos, que se empezará a plantear a partir después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel, digamos, el famoso programa es un programa de salud mental, ¿no? Que implementa después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos a nivel masivo. Uno de los ejes de este programa de salud mental tenía que ver con la escuela para padres, ¿no? Donde lo que se plantea es, digamos, sobre bases psicoanalíticas, esta idea de que el Edipo transcurre en la escena familiar, ¿no? Entonces hay que modificar la escena familiar. Entonces uno podría pensar si ahí el Edipo, ¿no? El Edipo anafreudiano, no es una nueva versión institucionalizada posguerra, ¿no? Que caracteriza a este colectivo americano que ya se enteró de lo que pasó en Alemania. Entonces, frente a esto, ¿no? Lacan era un hombre de su tiempo, ¿no? Lacan hace una lectura de esto, entonces empieza a decir, el Edipo está en la otra escena, el Edipo no está en la escena familiar, y empieza a aparecer esta noción de otra escena, ¿no? Donde se jugaría, digamos, el destino de un sujeto. Ahora, lo interesante es que, y esto, interrumpime cuando quieras, ¿no? No, adelante, lo interesante es que si hay algo que no hay en el colectivo americano, es otra escena. Ajá. En principio. Esto lo digo como para abrir la cosa. Después vamos a ver. Tenemos ahí un debate, ¿no? Uno puede pensar, si lo único que hay es escena familiar, y si todo transcurre en la escena familiar, no hay otra escena que la escena familiar. Entonces, el gran invento americano es justamente lograr que los sujetos no se encuentren con su destino, porque en la escena familiar no está el destino de un sujeto, ¿no? Ahora, para eso, digamos, de la misma manera que Lacan tiene que inventar un nuevo deseo, ¿no? Para poder sostener esta otra escena, Verne también tiene que inventar un nuevo deseo para sostener que el deseo se juega en la escena familiar, ¿no? Escena familiar que finalmente es una escena de consumo. Bueno, este, creo yo, es el gran debate y que explica, en principio, por qué Lacan tiene que hacer este enunciado, a pesar de que sus investigaciones lo llevan para otro lado. Y ahora vamos a ver. Porque ahí se abre todo un recorrido de Lacan que va a llevar al seminario de la ética, o sea, son unos 5 años, donde uno empieza a ver que Lacan, sin embargo, va por otro lado, ¿no? Y acá quiero tomar la intervención que hoy tuvieron. Yo diría, Lacan, a diferencia de Pasolini, le lleva el apunte al ciervo, ¿no? La intervención que más me acuerdo era este personaje en la película Pasolini que le dice a Edipo Pasolini, seguime a mí que hay otro reino para vos. Y el Edipo de Pasolini o el Juanito Pasolini le dice, no, yo no te sigo. Lo trataba de salvar, digamos, del ciervo. Claro, pero vamos a ver que, digamos, que ese camino del ciervo es el camino que estaba investigando Lacan, ¿no? Bueno, por lo menos es la hipótesis, ¿no? Pero que Lacan necesitaba ganar tiempo porque no podía dejar que, digamos, porque si caía el padre en el centro de la función simbólica podía correr el mismo riesgo que lo que estaba pasando del otro lado del Atlántico. No sé si tiene que ver con eso, pero me quedó resonando una frase, digamos, en eso, digamos, en Alemania, ¿no? Y además no me deja de sorprender los millones de personas, digamos, que lo apoyaban. Algo que dice Goebbels, ¿no? Comparando las dos orillas, ¿no? Dice la fuerza a través de la alegría, ¿no? Increpaba al pueblo de Nete, un discurso que se escuchó en otros contextos, digamos, no me es ajeno a escuchar otras cosas, otros temas. Pero digo, comparando estas dos cuestiones, ¿no? La cuestión, digamos, que es la alegría, sino que es el consumismo, digamos, ¿no? Esto que estaban planteando ustedes en relación a la función paterna, digamos, ¿no? Sí,
Sí, incluso enganchándome en tu comentario, que te agradezco, nombraba recién Diego la concepción del aburrimiento, ¿no? Al pasar. Y era, por ejemplo, es uno de los operadores fuertes en Westkuhl respecto a cómo piensa la biología de lo viviente. Es uno de los operadores fuertes, y es el aburrimiento, que es un término que le pido que lo tomemos como desimaginarizando al máximo, porque está de cierto modo en la obra de Westkuhl. Ese término es el término que le va a dedicar casi 60 páginas del primer curso de Friburgo, del primer semestre de Friburgo, en 1921-1930, a cargo de Heidegger. Le va a dedicar casi 60 páginas de trabajo al término aburrimiento, ¿no? En ese texto se puede leer casi esta afirmación, por supuesto que desplegarla y trabajarla, en la cual Heidegger dice, apoyándose en von Westkuhl, porque era un lector atento de lo que estaba ocurriendo como producción discursiva en su momento, Heidegger va a decir, la tonalidad emotiva propia del viviente es el aburrimiento, ¿no? Y por eso hay que desimaginizar en lo posible este término, respecto de que usted se escucha esta consonancia de que en el aburrimiento se desvela el deseo de otra cosa, ¿no? Y para Heidegger esto es la tonalidad emotiva fundamental. La anécdota que acompaña este comentario que les hago, un comentario de lectura, es que cuando el propio Heidegger, un año antes de su muerte, en 1973, está escribiendo y revisando sus cursos, le dedica el texto del semestre 29-30, le dedica este texto a Eugen Fink, otro de los ideólogos del nazismo, o con todos los intelectuales que podían pensar cómo organizar el campo, ¿no? Cómo organizar el espacio de la masa. ¿Por qué le dedica Heidegger este texto a Fink? Porque recordó en 1973, Heidegger recordó que Fink le dijo, doctor, este texto tiene que encabezar los 45 volúmenes de su obra. Y Heidegger se ve que en ese momento no le dio bolilla, pero a la hora de tener que organizar la obra de sus seminarios, dijo, sí, tiene razón Fink. Y ese texto tiene como uno de los ejes fundamentales esta cuestión de el aburrimiento como la tonalidad emotiva fundamental del viviente. Digo el viviente para dejar en suspenso lo que estamos considerando y pensando respecto a qué podemos llamar animal, qué podemos llamar humano, si no nos tomamos de la mano de Darwin, ¿no? Sí, Mónica, al fin, estaba esperando eso. Un comentario breve primero y después otra cuestión. Con respecto a lo que ella traía, a mí me sorprendió la cifra, que justo son 6 millones de desocupados, y siempre, por lo menos la cifra que yo escuché siempre, que son 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. Entonces, eso por un lado. Pero después la cuestión que me está haciendo ruido y no sé bien cómo formularla. La cuestión del campo freudiano, por lo siguiente, ¿cómo considerar el campo freudiano? Porque, por lo menos en mi concepción del campo freudiano, la operación de Bernays y de Anna Freud están fuera del campo freudiano. En cambio, Lacan, para mí, es dentro del campo freudiano. Entonces, hago este paralelo. Está fuera, entonces el menos uno. Es como si dijéramos que la bomba atómica está en el campo de la física o no. Para mí no. Claro. O sea, la física fundó un campo, y la bomba atómica es lo que hicieron con esos elementos, pero en contra, digamos, de lo que se supone que... Te puedo plantear una pregunta, vos que aparte de manejar la topología. No voy a pensar, si Bernet y Anna Freud están afuera del campo freudiano, sí, porque Lacan, la intervención que hace es dentro del campo freudiano, sí, lo cual no significa que no sea que esa intervención no sea para completarlo, digo, ¿no? Ahora, si Bernet y Anna Freud están fuera del campo freudiano, ¿no están en el lugar de la soberanía? No sé. Bueno, yo no lo pienso en términos políticos. A mí me preocuparía más.
Y No a mí entendí. no me preocupa Claro, ni me deja digamos, preocupar. un campo Yo lo un pienso campo se sostiene en un yo lo principio, pienso o sea, en ¿qué términos lugar? estructurales, no Claro. de preocupación, digo, No. no, de a mí por lo menos. qué sé yo. Bueno, a mí que, No. digamos, que Bernet, digamos, se quede con el lugar del padre simbólico, a mí me causa cierto escozor. No, yo lo pienso en el punto que para mí la operación, y sobre todo tomando un fragmento de ahí, es la cuestión del asesinato del padre, en el Bien, sentido bien, que bueno, se ve eso. claramente Exactamente. que, y sobre todo la película lo que muestra es el momento donde aparece para mí reflejado entre otras cosas en la película, es en el momento donde el gran Bernet le da plata al pobrecito Sí. Freud, que es un sorete Pero hace un ahí negocio. ya caído Pero en el ganó mucha mundo. plata, pero no le da plata. No, interesante, hace un negocio. Y Le ese- ofrece un no, negocio. No, por supuesto, pero digo, lo que queda dicho ahí, es que él fue el magnánimo, que la obra de Claro. Freud la conoció Claro. por Bernet, y no la Por los obra académicos. monumental de Freud. Entonces es el asesinato América. total. Darle Y en a- ese punto sí, está fuera. Darle a la obra de Freud Sí. la misma operación de mercancía, que es la operación que hace Bernet con la obra de, tú necesitas dinero, hacemos un negocio con esto, ¿no? Acá hay negocio. Bueno, eso es algo que sí hay que rescatar. Y después te acompaño en la reflexión, hasta donde puedo, Mónica, hasta donde puedo por las limitaciones, te acompaño en la reflexión porque es actual también en nuestro espacio de trabajo, que está abierto, se llama así, está abierto. Te acompaño en esta reflexión de, claro, cómo situar estas cuestiones respecto al campo. Tomo a mi cargo algo del orden provocativo, es decir, homeomorfismo del campo de Smith con campo político, campo freudiano. ¿Por qué? Tomo a mi cargo, no sé si es un orden de provocación, es una lectura, lo podemos sostener si nos encontramos a trabajar, por lo siguiente, por algo que me permitís ahora introducir, pues ya veo que vamos un poco para el cierre, ¿no? Me permitís introducir también, que es lo siguiente, es que hay una pregunta respecto a si al campo freudiano, si aceptamos que en algún punto puede haber similitud de estructura, para decirlo con otro término, el campo político, si querés por la vía que señalaba recién Diego, ¿no? Decir, bueno, no es sin al menos uno que no, que estaría reflejado en esa posición que tenía Bernie de los chicos son estúpidos, los grandes son estúpidos, y la masa son estúpidos. Con lo cual uno le da esa bronca de decir, bueno, pero el único no estúpido es usted. Claro, obviamente dirá Bernie, tiene que haber un no, bueno. Claro, la clase de los No, de todos modos, Freud en el... ¿Cómo? Y la sección. Claro, estúpido. No, de todos modos, Freud no utiliza la palabra estúpido, pero en psicología de las masas dice que el que está en una masa queda aplastado. Bueno, Freud se pregunta, claro, incluso hay una reflexión hay una reflexión cuando Freud dice hipnosis o enamoramiento, con mucha calidad, hay una reflexión por no decir, pero alcanza esta palabra para nombrar el orden de sometimiento y de aplanamiento que puede ocurrirle a alguien en las condiciones de ese, diría yo ahora, de ese modo de aburrimiento profundo que es, por ejemplo, el apego unívoco a un objeto, para decirlo rápido, familiar, por supuesto. Tomando algo de por lo menos los términos que usaba Diego, y esto que estamos discutiendo, yo por ejemplo pienso que así como él planteaba que Lacan en el Seminario 5 habla del padre en la familia y el padre en el Edipo, y en el sentido que él dice, bueno, si un padre en la familia se acuesta con una hija en la familia, no es el padre en el Edipo. Claro. En el complejo, dice. Claro. Habla del Bueno, en complejo. el complejo. Ahí está. Entonces, en ese sentido es cuando yo planteo que podríamos decir del campo freudiano en la familia, Sí, muy bien, Bueno. muy bien. que no, y a diferencia del campo freudiano en la estructura. Bueno, entonces ahí esa es la operación, bueno, a eso vamos, esa es la operación de Lacan. Esa es la, o sea, Lacan justamente interviene El mito sobre de- este campo freudiano familiar, ¿no? Interviene con un acto performativo, ¿no? Que es la enunciación de la metáfora paterna, donde dice hay que buscar, digamos, lo que se juega en la otra escena, no en la escena familiar, ¿no? El Edipo está en el complejo, no está en la familia. No importa, puede coincidir o no, no importa eso, ¿no? Entonces, en este punto, esto lleva consecuencias. Por ejemplo, a partir de esto, él tiene que dar una nueva definición del otro. O sea, no solamente tiene que dar una nueva definición del deseo, sino también una nueva definición del otro.
ya el otro, que muchas veces hasta ese momento se llamaba el otro primordial, por ejemplo, que en muchos hasta ese momento se confundía muchas veces Lacan con que el otro primordial podía ser la madre, ¿no? De hecho Lacan a veces hasta esa época por momentos lo dice, ¿no? Entonces de pronto lo que empieza a aparecer ahí, que en ese mismo viraje Lacan empieza a decir, no, el otro no es la madre, el otro es una cadena de significantes. Pum. ¿Y dónde hay que buscarla? En la otra escena. Entonces dice una cosa, y acá me parece que viene bárbaro respecto a lo que plantea Verne el deseo. ¿Qué función tiene este otro? Que ya no es la madre. Ya no es la madre. Dice, este otro puede admitir un mensaje como impedido, fracasado, y reconocer la dimensión más allá donde se sitúa el verdadero deseo. Entonces, junto con esta otra escena que empieza a cobrar fuerza, aparece que en esa otra escena está la dimensión donde está el verdadero deseo. El verdadero deseo que no es este. Digo, hay que pensarlo en estos términos. Lacan no es un investigador de laboratorio que descubrió el deseo y teorizó sobre eso. Es alguien que interviene en el campo freudiano e interviene en el colectivo social, ¿no? Si no tenemos una visión como de científica de Lacan, que nunca fue un científico. Entonces empezamos a ver que, digamos, que justamente este verdadero deseo, digamos, tiene que ver con todo este circuito, digamos, de las leyes del discurso y del significante que Lacan empieza a investigar, donde dice que en ese punto dice que él habla del fracaso de la comunicación del deseo por la vía significante. El significante no permite al significado, con lo cual empieza a aparecer ahí, digamos, una modificación de lo que es para él el otro y una modificación del deseo. Entonces, ¿qué voy con esto? La pregunta sería, esto él lo tiene que sostener en ese momento, tiene que sostener que el nombre del padre está en el otro, no está en la familia, hay que buscarlo ahí. Entonces, sin embargo, no podía pensar si Lacan, digamos, bueno, entonces, todo el problema con Juanito era que Juanito no encontraba la vía hacia el padre, ¿no? Como Pasolini, ¿no? De hecho, Juanito termina teniendo un Edipo sin padre, ¿no? La fórmula final, digamos, de Juanito, está la abuela paterna, está Ana, está el corderito, está la mamá, pero el padre no está. Y sin embargo, con eso solo, Juanito tiene una existencia y bastante exitosa, ¿no? Se hace una existencia con eso. No es que no hay un simbólico ahí. Es un simbólico, digamos, que sí le impide el acceso a las mujeres. Pero tiene una existencia y bueno, se convierte en un gran escenógrafo. Es una persona muy famosa en la cultura, Juanito, ¿no? Entonces, digamos, entonces, acá el problema, que también se lo encuentran en Leonardo da Vinci y en todos los Leonardo da Vinci de la época. No sé si vieron un pequeño detalle. El Leonardo da Vinci de la época contemporánea, ¿quién es? ¿Tenemos un detalle dónde? En la película aparece Leonardo da Vinci, digamos que como a Verne le llamaban el mago. Edison. El Leonardo da Vinci, digamos, de la época contemporánea es Edison. Y justamente el momento de más esplendor, de donde Verne iba a festejar su acceso al poder, era en un homenaje a Edison, el creador de la bombita eléctrica, donde se cae, bueno, ahí la bolsa en ese momento, ¿no? Entonces uno puede ubicar, digamos, estos magos, como Juanito, como Leonardo da Vinci, como Verne, algunos magos más exitosos, otros como Leonardo da Vinci, que era el paciente de Freud, que en realidad dicen que Freud no se basó en da Vinci, sino en un paciente de él que no tuvo la suerte de da Vinci, digamos, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, uno lo que empieza a ubicar es que evidentemente Lacan tenía muy claro, digamos, esta pregunta de cuál era la vía hacia el padre. Bueno, en la década del 50, donde empiezan a aparecer estos famosos Edipos sin padre, ¿no? Que la salida viril en un hombre no está garantizada, ni mucho menos. Él dice, Lacan, en esos años, el problema no es la homosexualidad, el problema es la heterosexualidad. La heterosexualidad es una montaña, dice Lacan. Ustedes se preocupan por la homosexualidad, yo me preocupo por la heterosexualidad, dice Lacan. Está pensando en la heterosexualidad masculina, ¿no? Entonces, uno puede pensar ahí, bueno, ¿cuál es qué otra vía hay?
¿qué otra vía podría haber hacia el padre? Bueno, y acá por eso me encantó lo del ciervo, ¿no? Porque hay otra vía, ¿no? Que no sé si lo va a llevar hacia el padre solamente, lo va a llevar también hacia el objeto A, que es la vía del prójimo, ¿no? Lo que empieza a investigar Lacan, y que va a terminar de redondear en el seminario CEP, pero que es una investigación en Lacan que venía desde la época de la familia, ¿no? Que es esta figura del prójimo, que uno podía pensar, digamos, frente a estos analistas americanos que podían ser también franceses, que podían también llamarse lacanianos, ¿no? Donde planteaban que la resolución había que ubicar todo el tiempo al padre, y había que ubicar las fallas del padre, era la vía del padre era por el lado del padre, ¿no? Frente a eso Lacan dice, no, la vía del padre no va por el lado del padre. Y empieza a aparecer esta figura mucho más claramente que la figura del prójimo, que casualmente es la figura que lo va a llevar al objeto a Lacan. Entonces, un poco, digamos, en el marco de esta discusión, ¿no? La cuestión sería, ¿cuál será el gran invento de Vernet? El gran invento de Vernet habrá sido que un colectivo social no tenga ninguna experiencia del prójimo. Lograr un colectivo social donde los sujetos que habitan ese colectivo nunca se topen con un prójimo, ¿no? Porque el prójimo puede ser una vía al simbólico o también una vía al real, ¿no? Bueno, este es un poco el punto, digamos, de conversación que tenemos en este momento, ¿no? Y por el cual, digamos, traíamos la historia del tío Bernie, digamos, ¿no? Bueno, después, sigamos, después digo algo más antes de terminar. No vale, les contó el final. Nada. ¿Qué? Nada, iba a ser el chiste de que Dios contó un poco el final de la película. No, sí, me parece oportuno y pertinente dejar planteada esta cuestión. Es la cuestión de cómo considerar el orden del prójimo, porque en el modo que lo planteaba Diego me hizo pensar de una vía hacia lo simbólico. Hacia la otra escena. Podemos plantear más claramente. ¿Cuál sería, digamos, si la vía hacia la otra escena no es el Edipo familiar, ¿no? Anafreudiano, ¿cuál es la vía hacia la otra escena? Bueno, un poco la hipótesis es que el prójimo sería una de las vías, por lo menos la vía que empieza a investigar Lacan, hacia la otra escena, ¿no? Y que en este punto yo tomaría, más que inconsciente, hablaría, como planteaba Freud en los comienzos, de otra escena. Sí, me parece interesante esto que señalabas históricamente de cómo toma fuerza en la noción de ley, no me gusta hablar de noción, bueno, de la ley de Lacan, diferenciándolo de la norma, ¿no? Ley diferente a norma, y como esto, creo que ahí es el punto donde se trata de distanciar fuertemente de lo norteamericano y lo normativizante de Vernet, que justamente es eso, la institucionalización del deseo de otra cosa, y lo menos uno, lo que queda excluido es esa otra cosa, ¿no? Así que desde ahí toma muchísima fuerza, si bien tiene esos vaivenes, ¿no? Que el inconsciente sí, el inconsciente no, pero me parece que la noción de la función de ley finalmente remite a esa noción de alteridad que no tiene que ver a algo entificable, no, y que justamente esa otra cosa no es algo identificable, no es algo cosificable, ¿no? Bueno, este punto dejaríamos y ya como una, digamos, propuesta, ¿no? No sé si tienen noción de, hay otro de las películas, esto, Tarela y Guillermo me hicieron conocer, que abrió también esta confluencia de conversaciones, es un corto, nunca sé pronunciar bien de Steven Soderbergh, que se llama Equilibrium. Ahí, que es parte de una trilogía que se llama Eros, ¿no? Entonces, yo lo digamos, en medio, este corto ha dado, creo que, más debate todavía, digamos, que entre nosotros que la historia de Vernet. Y justamente una de las cosas que pudimos situar o discutir ahí es, por un lado, digamos, esto quedará para otra invitación si nos hacen,
Queda la cuestión de cómo aparece ahí la otra escena, cómo aparece ahí la figura del prójimo, ¿no? en este. Y lo que yo le decía, esto, digamos, lo más fresquito de la conversación, sí, en Equilibrium, ahí claramente, digamos, uno puede situar cómo aparece, digamos, ahí la figura del prójimo es un peluquín, para que se den idea, ¿no? Es un objeto surrealista, ¿no? Para poder situar otro debate, ¿será tan así que en el modelo de Vernet no hay otra escena? Entonces ahí abrimos un debate que recién empieza, es que sería un debate ya no entre Edward Vernet y Lacan, sino un debate entre Edward Vernet y Steven Soderbergh, el director de esa película, ¿no? Donde pareciera que Steven Soderbergh le termina diciendo: el marketing, ¿no? Digamos, esta sociedad de consumo también puede convertirse en otra escena, ¿no? Porque si uno, ¿no? Con lo cual abre una dialectización de esta situación que si no parece sin salida, ¿no? Porque uno ve esta película y dice, pero ¿para dónde? ¿No? O sea, porque si realmente, o sea, que se sostiene, no cabe duda que todo se sostiene. Uno veía esta película y podía haber funcionado en la última crisis del capitalismo, digamos, ¿no? O sea, digo, esto no es absolutamente actual. Está bueno que transcurra en la década del 30 porque tenemos la distancia que nos permite verla y no apasionarnos y no tomar posiciones, ¿no? Nos permite verlo un poco más, con más tranquilidad. Pero esto es algo absolutamente actual. Entonces, uno podría pensar, y esto quedaría ya como apertura de esta conversación que continúa, es: Soderbergh le estará diciendo a Vernet, ahí donde vos pensás que podés evitar la experiencia del prójimo, ahí hay que buscarla, ¿no?